Listo. Hola, nuestro público de Derecha Mexicana, ¿cómo están? Aquí su amigo Ricardo Olivares. El día de hoy, pues, con una visita muy especial, de mucho valor para todos nosotros. Estamos aquí con la abogada Diana Gamboa. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y se ha destacado muchísimo en los últimos meses por los artículos que escribe en relación al tema del aborto, analizándolos más desde un tema meramente ideológico, desde una óptica científica y pues, jurídica, ¿no? Que es su rama fuerte. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación y ahora sí que por la consideración. Siempre es un gusto saber que a alguien le interesa lo que uno tiene que decir, ¿verdad? Entonces me siento muy honrada, la verdad. No, pues no solo nos interesa mucho, sino de que pues, una de nuestras líneas precisamente es de que todos expresen lo que tienen que decir. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre tu trayectoria y de dónde ha nacido tu impulso por luchar por la vida? Sí, claro. Bueno, pues soy, como ya lo mencionaste, soy egresada de la Escuela Libre de Derecho. Me siento muy honrada de poder decirlo. Tuve la oportunidad también de hacer mis estudios de maestría en la escuela y actualmente estoy en proceso de titulación. La maestría fue en Derecho Constitucional y tengo la oportunidad de dar clases también ahí como profesora adjunta de Derecho Procesal Constitucional. Esta es la tercera generación en la que tengo el honor de dar clases. Y la verdad es que dentro de todo esto la docencia ha sido un factor muy importante para procurar encontrar la mejor manera de exponer ideas, ¿no? Tengo ya casi 8 años de experiencia en litigio constitucional administrativo. Actualmente trabajo en Sánchez Furiel Abogados, ya tengo casi 6 años ahí. Muy contenta y pues eso es en general la trayectoria profesional hasta ahorita. ¿Y de dónde nace tu interés por llevar a cabo este tema de la defensa de la vida? Pues mira, realmente debo decirte que desde antes de tomarme ahora sí que el tiempo de hacer ya la reflexión profunda y estructurar las ideas, siempre me he ubicado, digamos, de este lado del espectro del tema del aborto, ¿no? La verdad es que yo nunca he tenido una duda de que el hecho en sí mismo es reprochable, lo que no significa que yo esté en posibilidad digamos, de imponer un adjetivo que le aplique a todas las personas que lo han hecho, porque desde luego hay distintas circunstancias que habría que conocer para poder aproximarse a cada caso, pero creo que es posible, digamos, abstraernos un poquito y concentrarnos en profundizar sobre el hecho en sí mismo. Y eso podría un poquito abrir el pensamiento crítico, digamos, más allá de que, pues, si tengo personas cercanas que lo han hecho, sí, y créeme que nunca ha sido, pues te va a pasar esto, ¿no? Pues yo ahora sí que lo que menos me corresponde es eso, pero sí he visto, digamos, el dolor del aborto desde cerca, no se lo deseo a nadie, y un poco viendo cómo ha venido este impulso francamente proabortista desde hace algún corto tiempo. Empecé a ver como estas falsedades que se han vendido como verdad, ¿no? Como estos eslogans que son muy atractivos, la verdad, tampoco lo voy a negar, digamos, si uno no se detiene a reflexionarlos, es como, pues sí, es su cuerpo y su decisión ya, ¿no? Pero cuando dices, oye, pero espérate, es que no es su cuerpo, ¿no? Ah, no, bueno. Entonces, empecé a dar como pasos atrás y de repente ya cuando vi que el debate estaba totalmente descarrilado, dije, bueno, pues ahora sí que va mi granito de arena y voy a estructurar las ideas. Entonces, eventualmente fui encontrando la inspiración para más o menos irlo poniendo y cuando me di cuenta ya tenía como 5 o 6 textos sobre el tema, entonces, pues claramente es un tema que me apasiona porque además creo que hay una importancia trascendental en ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, realmente más allá de la opinión, que realmente es lo que yo estoy haciendo, opinar y poner las ideas sobre la mesa en el debate público, creo que más allá de eso, eventualmente generar pensamiento crítico en quienes ya compraron el eslogan, por lo que quieras, porque no es un tema que les interese mucho, porque es atractivo, porque de verdad creen que hay un beneficio de fondo, por lo que tú quieras, creo que está bien decirle, ok,
ese es, digamos, ese es el eslogan que te has comprado, déjame te platico lo que yo he podido reflexionar sobre esto y por qué estas frases tan llamativas que te han dicho no necesariamente son ciertas o usualmente tienden a ser francamente mentira, ¿no? Entonces, Claro. entonces como que sí dije, a ver, lo voy a poner ahí, yo no puedo hacer mucho más que eso, pero afortunadamente he tenido buena recepción, hay muchas personas que me han dicho, fíjate que no lo había visto así, y ya para mí eso es un logro, decir, oye, alguien despertó su pensamiento crítico y dijo, tiene un punto, no es, me convenció, no, tiene un punto, lo voy a pensar, y entonces a lo mejor si eventualmente está cerca de la situación o alguien le pide un consejo, puede decir, oye, fíjate que yo tengo esta información, ahora sí que para lo que te sirve. Yo creo que eventualmente cada quien va a decidir y a hacer lo que quiere y se va a ubicar frente al tema como mejor le parezca, pero lo que sí creo es que por lo menos tomar una decisión informada, ¿no? Es saber, ok, voy a abortar, estoy impidiéndole nacer a mi hijo, ¿no? O sea, punto. Lo vas a hacer, ahora sí que hazlo sin el engaño de, ay, es que mi cuerpo es esto es lo que estás haciendo, lo vas a hacer, nadie te lo va a impedir, literalmente eso de las obligan a parir, te platicaba hace ratito, pues no es como que yo voy a agarrar del brazo a una niña embarazada y la voy a secuestrar en mi casa, no, pues al final de cuentas yo no puedo obligar a nadie a hacer nada, lo que sí puedo es dejar ahí las ideas y que las ideas hagan su trabajo si la persona está abierta a reflexionar sobre la postura que quería tener muy firme, ¿no? Claro. Y bueno, como bien dice, hay una campaña total. El aborto tiene todos los medios de comunicación, tiene a los gobiernos, a la mayoría de los gobiernos. En la Ciudad de México, por ejemplo, seguro alguien lo ha visto, quien vive aquí, quien usa el transporte público, hay consignas pintadas en los vagones del metro a favor del aborto, pintadas por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahora estar en contra del aborto, estar a favor de la vida, pues es ser un rebelde, casi, casi, ¿no? Por eso dicen que sí, es contracultural, ¿no? el nuevo punk es el conservador. Y en relación a esto, pues me gustaría entrar en materia y pues hacerte una primera pregunta. Órale. Como tú sabes, la semana pasada, el 29 de abril, como si fuese un chiste macabro, un día antes del Día del Niño, la Asamblea de la Ciudad de México despenalizó el aborto para casos de violación. Ojo que cuando es casos de violación es de casos de violación sin que medie una denuncia necesaria, pues es aborto libre disfrazado, para hasta los 5 meses. ¿Qué opinas de esta despenalización hasta los 5 Pues meses en la mira, Ciudad de México? he visto, digamos, dos perspectivas distintas, ¿no? Y la verdad es que como no me he metido a ver realmente cómo se cambió la ley, que decía antes, no podría hablar con mucha información. Entonces, he escuchado desde la perspectiva que dicen, bueno, veámoslo como el vaso medio lleno, decía, por ejemplo, Cintia Canales, entiendo que antes no había limitación, ¿no? Solo decían aborto por violación, entonces entendía que la mujer podía hacerlo, digamos, durante los 9 meses, ¿no? Así como en Estados Unidos, ¿no? Late term abortion. Entonces, pareciera que podrías verlo como que se acota, pero incluso así, ¿qué tipo de win va a hacer que a los 5 meses puedas, pues ahora sí que ahí sí no hay la menor duda de que estás privando de la vida a otro, ¿no? O sea, a los 5 meses ya la organogénesis está más que concluida desde hace tiempo, ya el niño siente dolor, de hecho hay estudios recientes, hay uno que es, si no es del año pasado, es de hace 2 años máximo, que es en inglés, digamos, traducido es reconsiderando el dolor fetal, y precisamente se habla de temprana etapa de desarrollo, como ya hay dolor del producto, del embarazo, del concebido no nacido. Entonces, me parece que esta determinación no es más que consistente con la postura de despojar de dignidad al individuo humano que ha tomado la Ciudad de México lamentablemente, y que además tristemente hay quien se atreve a catalogar de progresista, ¿no? ¿Qué tiene de progresista que desde el poder se determine qué individuo es digno y qué individuo no, ¿no? Justo sobre eso, fíjate que estoy a punto de publicar otro texto, Okay. que se llama Dignidad a la Carta, el aborto en la Suprema Corte. No Y te dejen de voy a leer leer los nada más. textos de Diana. ¿Dónde lo publicas para que los que nos... Yo creo que va a ser en paréntesis legal. Fíjate que intenté en Okay. Nexos, pero no tuve respuesta, entonces no voy a presumir que sé por qué, entonces pues voy a buscar otra opción. Okay. Pero mira, fíjate, dice, en conclusión, hoy la pretendida justificación para despojar al individuo humano de su dignidad es la etapa de desarrollo. Ayer fue el color de piel y en otro momento la religión o la comunidad a la que pertenecían ciertos individuos.
Pretextos habrá muchos, pero dignidad humana solo hay una, y su reconocimiento no debería ser nunca una graciosa concesión desde el poder. Y ese es el punto, ¿no? Que en la Ciudad de México han creído que es el poder quien tiene el derecho a decirte, tú eres digno, tú mereces que te cuidemos, tú mereces que te protejamos. Entonces, me parece que este tema es únicamente ser consistentes con la cultura del descarte que ha venido manejando la Ciudad de México por lo menos desde 2007, ¿no? El mismo positivismo legal que prácticamente llevó al holocausto a pasar, ¿no? El positivismo, lo que el Estado dijera que era bueno y malo, eso era. Exactamente. Y a ver, esto va en función con la siguiente pregunta. ¿Podrías explicar al público la diferencia entre persona y ser humano? ¿Por qué? Contexto rápido. Además de los argumentos que dice Diana, que muchas veces usan a favor del aborto, como la dignidad, como el dolor, como el nivel de formación, etcétera, hay personas muy leguleyas, por decirlo de una forma, que dicen, es que la ley dice que tú no eres persona todavía. Entonces, si tú no eres persona, pues como si no matáramos a nadie. ¿Cuál es la diferencia entre persona, ser humano, y por qué nos importaría más una que otra? Mira, realmente creo que justo, o sea, como antecedente sobre esto que estás diciendo, efectivamente, o sea, yo a esto le llamo una artimaña argumentativa para llevar el debate a lo lingüístico, y entonces nos deshacemos de lo fundamental, ¿no? De que estamos frente a un individuo humano único y distinto de su madre. Entonces, me parece que es deleznable, o sea, así como tal, no tengo otra manera de calificarlo, porque es eso, ¿no? Es que desde el poder digas quién es suficientemente digno como para que le otorgues un reconocimiento. Entonces, cómo distinguen o por qué insisten en esta distinción? Porque hablan de que persona es una categoría normativa, es decir, es un concepto esencialmente creado en el derecho o para el derecho, y generalmente pues es el ente de imputación de derechos y obligaciones, ¿no? Digamos, la definición más genérica que podríamos encontrar. Ahora, el tema es que persona se utiliza como categoría normativa no para desprender de su dignidad a los individuos, sino para crear esta ficción jurídica de las personas morales, ¿no? Que también son entes, pero entes colectivos de imputación de derechos y obligaciones. Entonces, pretender utilizar este pretexto para deshumanizar a alguien que está acreditado que es individuo humano, me parece que es totalmente deleznable. Ahora, digamos, si hacemos esta distinción, entonces persona como es categoría de derecho, entonces determinará el Estado a partir de quien cumpla los requisitos para ser persona, va a merecer cierta protección por parte del Estado. El problema es que realmente no tendría por qué haber una distinción entre persona física y ser humano, porque precisamente, por ejemplo, lo vemos desde la Convención, no, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que dice que nadie puede ser despojado, ahorita te leo exactamente qué dice. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, al carácter de persona, ¿no? Entonces, o sea, el ser humano se antepone a la persona, es primero humano y luego es persona. o sea, es la precondición para que tengas una persona, es que exista un humano o incluso un colectivo de humanos, en el caso de la persona moral, ¿no? Entonces, realmente es una artimaña argumentativa lingüística que desde luego desvía o pretende desviar el debate o el diálogo de lo fundamental que es que estamos frente a un individuo humano único y distinto de su madre. Ok. Oye, a ver, el otro día escuchaba por ahí un debate tuyo y tu contraria hablaba mucho de que el aborto era un tema de salud pública. Tú dime, ¿el aborto es un tema de salud pública, como señalan los colectivos, de salud pública, como señalan los colectivos feministas? Mira, yo creo que reducirlo así nada más es un tema de salud pública y ya, entonces por eso hay que facilitarlo, no tiene mucho sentido. A ver, hay distintas perspectivas desde las cuales nos podemos aproximar al tema del aborto, sí, una de ellas es la salud pública, desde luego, pero el tema de aproximarnos al aborto desde la salud pública no quiere decir en automático, como parece pretender, digamos, quienes sostienen esta postura, que entonces hay que facilitarlo porque es acceso a la salud. Es como, ¿en qué momento o bajo qué contexto puede ser acceso a la salud el impedir que otro individuo nazca, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que puede verse como un tema de salud pública? Porque efectivamente, digamos, el aborto es una de las causas de muerte, pero no es una de las causas de muerte de mujeres, así en lo general, como lo quieren vender. Está catalogada como muerte materna, ¿no?
O sea, digamos, dentro de las categorías de muerte o estadística de muerte de mujeres, hay una subestadística de muerte materna y dentro de esas está el aborto y no es la primera, cabe precisar, ¿no? Ok, mira, ahí te va, en función a esto que estás diciendo. No solo no es la primera, sino de que hoy no es la segunda, ni es la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Según datos de la Secretaría de Salud, en 2020 murieron por aborto, o sea, por aborto en general, no nada más clandestino, sino puede Esa ser es la también otra, que no aborto, se aborto clasifica. espontáneo, 25 mujeres en el 2020. Si tenemos en cuenta este número, se puede hablar de salud pública. ¿Por qué? Porque, a ver, antier, un accidente horrible, se cobró en la Ciudad de México la vida de 25 personas también, justamente. Entonces, la seguridad del metro ya es un asunto de salud pública, con Justo, base a yo los creo que números. es establecer esto, lo que te digo, como categorías que suenan llamativas, pero que si las tratas de desmenuzar no tienen mucho sentido, porque a ver, esa es la otra. Te venden esta idea del aborto legal y por ende seguro y gratuito. Gratuito nunca va a ser, ¿no? Eventualmente se va a pagar de nuestros impuestos, pero bueno, digamos que entendemos esa parte. Legal, pues puede serlo, ¿no? Al final, ahora que le dimos al Estado la potestad de determinar quién es digno y quién no, pues ahí están los resultados. Pero seguro el aborto inducido no es. O sea, y no lo vemos, por ejemplo, en Argentina, que tenía, no creo que ni 2 meses de haberse aprobado el aborto, y fue la primer muerte consecuencia de un aborto legal, seguro y Sí, gratuito. Entonces, pasó lamentablemente, hace como un mes, hace como un mes. exactamente, por qué no hacen públicas las formas que le hacen llenar a las mujeres que aceptan un aborto inducido, ¿no? O sea, porque los riesgos son altos, los riesgos están ahí. Digamos, una práctica segura como tal no es. A ver, puede hacerse en condiciones menos deleznables, menos graves, es cierto. Ahora, la pregunta de fondo es si como salud pública queremos facilitar esas condiciones, porque a mí me parece que es desviarnos una vez más del problema de fondo y además pretender que el aborto es una solución, porque, por ejemplo, en países en donde el aborto tiene años de haber sido legalizado, como Reino Unido, se han hecho estudios en los que demuestran que el 100% de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, como refugiadas y migrantes, deciden no tener un aborto cuando se les ofrecen mejores condiciones tanto para el embarazo como para el futuro. Es decir, estamos negando la realidad que es lo que orilla a muchas mujeres al aborto, son las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta o el miedo a enfrentar un embarazo en esa situación particular y no el querer deshacerse de sus hijos, ¿no? Entonces, digo, hay otra porción que tiene que ver con que se han comprado la idea de que la maternidad es un estorbo para su futuro, para su realización o su empoderamiento, ¿no? Casualmente, hoy como mujeres podemos hacer todo menos ser mamás y hacer algo más, ¿no? Perfecto. Y pues mira, justo este tema que dices de la precarización, es otra cosa que los colectivos feministas muchas veces utilizan para justificar o para pretender justificar el aborto, ¿no? ¿Ahí me escuchas? ¿Todavía? Creo que se te congeló la pantalla. Vamos a esperar un segundito a ver si se destraba. Pues bueno, mientras se arregla la conexión, nada más para lo que nos están viendo, unos datos rápidos. Como les decía, en el 2020 el aborto no listo. está ¿Sabes qué? Me fui, discúlpame. Sí, no te preocupes, estaba dando un dato que en el 2020 el aborto ni siquiera está en el top 5 de las causas de muerte materna, según los datos de la Secretaría de Salud. Estos datos los pueden buscar en la página de la Secretaría de Salud, pueden googlear estadística 2020, casos de muerte materna, y les va a salir la página de la Secretaría de Salud. Exacto, Donde entonces digamos, se hay refieren todas evidencia sus que estadísticas. no es una cuestión, o no tendría por qué venderse como una cuestión prioritaria, y menos digamos, facilitar su acceso, ¿no? O sea, Claro. más bien, si vemos que es causa de muerte y que eventualmente inducido siempre va a conllevar riesgos altos para la mujer, ¿por qué no en vez de facilitarlo buscamos precisamente subsanar, mejorar estas condiciones de vulnerabilidad que a algunas mujeres las orillan al aborto? Y ahí te va otra pregunta relacionada con precariedad de vida. Muchos de los argumentos que utilizan las feministas pro aborto, ojo, ahí no todas las feministas son pro aborto también, existe un grupo pequeño de feministas que no apoyan el aborto. Que suelen ser rechazadas por las otras. Que suelen ser rechazadas y agredidas por las otras, pero en fin. Dicen que a ellos lo que les interesa es la vida de la mujer, ¿no? La lucha de la vida de la mujer.
¿por qué si a estos colectivos les interesa la vida de la mujer, no han enfocado al día de hoy su lucha contra problemas más graves, como por ejemplo el cáncer de mama, que se cobra anualmente 5.500 vidas de mujeres, o simplemente el hambre, que se cobra la vida de 4.000 mujeres al año en México? De Sí, fondo, frente a sí las hay, 25 que decías, ¿no? sí, Del aborto, ¿no? de fondo sí hay, sí está la mujer, sí está la protección a la mujer, o hay algo más ahí. Mira, yo pienso que no, yo creo que se han comprado muchas mujeres agendas que vienen, pues francamente, impuestas desde el negocio, ¿no? Hay personas como Lupe Batallán, como Agustín Laje, que ahora sí que nos han hecho la tarea de investigar, y la influencia de Planned Parenthood, por ejemplo, en Latinoamérica ha sido pues enorme en términos de financiamiento de estas famosas ONGs casualmente proabortistas, que son, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir, que digo, cabe decir que de católicas no tienen nada. Estas, creo que es Red Pro Familia, digamos, casualmente se replican las mismas ONGs reciben cantidades importantes de financiamiento para promover el aborto tanto en lobbying legal, tanto en litigio estratégico, perdón, como en campañas publicitarias. Entonces, yo creo que te decía, eventualmente los eslogans son coquetos, o sea, están hechos precisamente para eso. Los eufemismos, ¿no? El interrupción legal del embarazo, ¿no? El deshumanizar, bueno, el cúmulo de células que tienes ahí, todos estos, digamos, artimañas lingüísticas se Aquí reiteran estamos en hablando esta dos parte. cúmulos de células. Exactamente, ya medio grandotes, pero eso es otra cosa. El punto es ese, ¿no? Es justo este uso del lenguaje, pues, engañoso para vender como algo positivo, como algo que empodera, que enarbola a la mujer, cuando realmente le estás diciendo, oye, exige tener derecho a impedir que tu hijo nazca. En el Okay. fondo, ¿no? O sea, exígelo, es un derecho tuyo porque si no tienes ganas de tenerlo, no tienes por qué hacerlo. ¿El aborto empodera a la mujer o más bien estigmatiza a la familia poniéndola como un obstáculo de realización de vida? Yo creo que no empodera a la mujer y además, digo, lamentablemente también he sido testigo directo de las consecuencias psicológicas de mujeres que han padecido abortos, y por eso te decía, no es algo que le desea a nadie, no creo que sea sensato pensar que el ejercicio de un pretendido derecho eventualmente te genere depresión, ansiedad, insomnio, digamos, todos estos efectos adversos que puede generar el aborto. Y por otra parte, insisto, es esta idea de, como mujer estás tendiente al empoderamiento, puedes hacer todo, ¿no? O sea, no tienes que limitarte porque te ha limitado el patriarcado opresor, ¿no? Esta narrativa que quieren vender. Pero resulta que lo único que no puedes hacer es ser madre, ¿no? No, es que Sí, tendría que ser una elección. Sí, y entonces tendría que ser una elección no llevar una vida sexual responsable, no asumir las consecuencias de que pues lo intentaste y aún así te embarazaste. No, la elección es impedir que tu hijo nazca, y además desaparecemos a un factor esencial para que estés embarazada, ¿no? Que es el padre. Entonces a mí me parece que de empoderador no tiene nada, y sí lo veo en última instancia como un ataque a la familia, y me parece un ataque a la familia que ni siquiera se ha visto como tal, o que no se ha pensado como tal, y que tiene un impacto importante, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay muchos psicólogos que coinciden en que los estudios han demostrado que los hijos que tienen la fortuna, o que tuvimos la fortuna de nacer en un núcleo familiar con padre y madre, tienen mejores resultados en términos generales psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué aspiraríamos a destruir algo que es lo mejor para el más indefenso, ¿no? O sí, sea, resulta que el interés superior del menor ya no es superior. además de que la familia ha sido pilar, es el pilar de la cultura occidental. La familia tiene una óptica completamente distinta en Occidente que en Oriente. Como para el público sepan que pues, anteriormente, por ejemplo, a que asumiéramos el rol de la familia como lo veía la concepción de los judíos, que los judíos valoraban a su familia cuando los romanos, los griegos mataban a sus hijos, los vendían a sus hijas, veían a los familiares como una posesión. Los judíos
daban otro sentido a la familia, y eso es algo que se heredó al catolicismo y que repercutió en todo el mundo occidental. Sí, a ver, desde luego, hoy también estamos enfrentando una negación absoluta de lo positivo que ha aportado la tradición judeocristiana en Occidente, ¿no? O sea, creo que eso tiene que ver, y te voy a decir por qué creo que tiene que ver. Casualmente, siempre que hay estas manifestaciones intensas, violentas, así, directito a la catedral, ¿no? A las iglesias, o sea, porque me impone, es como, lamentablemente es muy evidente que son mujeres que no han tenido la fortuna de pertenecer a una comunidad eclesial y de saber que, bueno, pues, o sea, en mi experiencia te puedo decir, no hay mayor libertad que estar ahí precisamente porque uno quiere. Y también Claro. que cuando anda una viviendo la vida loca, no llega el padrecito a decirte, oye, así, córtale, mi chavo, no pasa. El punto es que eres libre y esa libertad también se vive en la libertad de decidir vivir o no conforme a determinado credo. Parece que hoy lo sienten, lo siguen sintiendo como una imposición cuando realmente no hay quien te imponga nada. Te están dando lineamientos que te van a llevar a determinado camino de vida, que si lo quieres elegir, ahí está, y si no, pues toma el que tú quieras, ¿no? En este país la iglesia y el Estado están separados desde ya hace casi 150 años, pero en fin. Oye, a ver, respecto, ahorita mencionabas a Planet Parenthood. ¿Qué opinas, por ejemplo, tanto a nivel internacional, externo, como a nivel local? Hay personas y entidades que activamente promueven el aborto en los lugares incluso donde es un delito. Por ejemplo, Planned Parenthood lo hace a través del AC MexFam, que es, ahí tenemos un artículo en la página que pueden ir a ver, en el cual en la misma página, ahí están todas las fuentes de ippf.org, están todas las referencias de cuánto dinero ponen en Latinoamérica para el aborto, y se hacen referencias a que MexFam es su principal beneficiario, una AC totalmente pro aborto, ¿no? Y que les interesa casualmente luchar por el negocio de sus benefactores. Luego tenemos otro tipo de lucro, que es el lucro político, como el que ha hecho Estefanía Veloz, literal haciendo cursos en TikTok de cómo abortar con De aborto misoprostol. clandestino, ¿no? Sí, de aborto clandestino. Entonces, pues, ¿Consideras tú, ¿quién Diana, entiende? que estas acciones podrían considerarse una especie de delito, porque pues están invitando a la gente a cometer un delito? ¿Es una apología al delito no reconocida? Pues podría verse así. De hecho, entiendo que, por ejemplo, en Puebla ya hubo un grupo que presentó denuncias en contra de una doctora, no me acuerdo cómo se llama, que tuvo un debate con Lupe Batallán muy, muy penoso para ella. Eh, Sí lo vi, Esta sí lo vi. doctora, Ajá. y estudiantes de la UAP, ¿no? Que estaban Uh-huh. literalmente promoviendo en redes el aborto clandestino y de que avísame, ahora sí que yo te paso tu misoprostol. Entonces es como, pues también se han comprado esta idea de que es un acto heroico, ¿no? Ayudar a otra mujer a abortar. No sé si haya delito, ahora sí que ya lo dirán las autoridades. Cómo está la situación, difícilmente creo que aunque se configurara normativamente lo van a hacer. No creo necesariamente que sea la solución, por lo menos para efecto de las estudiantes que están más jóvenes y que son influenciables. La doctora esta, la verdad es que me parece una mujer que me inspira más tristeza y compasión que otra cosa. La verdad es que he visto los mensajes que le manda a chavitas como, o sea, chavitas pro vida, activistas que me parecen admirables, como Frida Espinosa, Cintia Canales, digamos, estas jóvenes que han encontrado en el activismo pro vida un espacio para desarrollarse y lo han hecho muy bien hasta ahora, y les manda fotos así de, mira, este feto que no pudiste abortar, y literal de concebidos abortados, o sea, la verdad a mí me parece que ya ese tema raya en lo psiquiátrico, pero no sé si se configura un delito. La verdad es que ahí sí está totalmente fuera de mi expertise, y tampoco estoy segura de si necesariamente la cárcel sea la solución adecuada, pero a lo mejor pues el efecto inhibitorio de contemplarlo como delito podría tener un impacto importante O en una dejar multa, de, ¿no? O una sí, multa. algo, ¿no? Sí, sí, A sí ver, creo que tendría que haber una consecuencia. imagínatelo así, el terrorismo es un delito, estamos de acuerdo. ¿Qué Uh-huh. pasaría si alguien dice, se hace un TikTok de cómo cometer un acto terrorista? Lo iría preso. Ah, ¿Por qué si el aborto es un delito también? Quien hace un TikTok de sí, cómo abortar no va preso. O sea, sí, son las cosas interesantes. Ahora, sí. ¿opinas que, por ejemplo, desde el marco internacional hay una abierta promoción al aborto por parte de las Naciones Unidas?
Y Pues si es mira, así, ¿por qué crees que sea? he escuchado que sí, sinceramente no he yo revisado los documentos para saberlo. Sí recuerdo, por ejemplo, más que a nivel internacional, a nivel regional, sí tengo claro que ha habido este empuje por parte del sistema regional interamericano de ir precisamente con esta tendencia, ¿no? Entiendo que hay un caso que utilizan mucho ahora como para la defensa del aborto, que es creo que es Atala Murillo, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre, pero que la Corte ya dijo que el concebido para efectos de su protección, realmente, ya sabes, ¿no? La artimaña lingüística de no es tan persona, ¿no? Sí. Entonces, ok, pues eso dice la Corte Interamericana, esto vienen empujando justo estas agendas abortistas muy fuerte, pero pues entonces, digo, ahora sí que tenemos nuestro parámetro de regularidad constitucional, que además de incluir los criterios de la Corte Interamericana, incluyen los tratados internacionales en materia de derechos humanos a nivel internacional, digamos, del sistema de las Naciones Unidas. Como el Pacto de San José, ¿no? Por ejemplo. Es Que ahí exactamente. se protege la vida desde la concepción y hay Sí, una pero ahí te reservilla. utilizan Ajá, exacto, no es que la ajá. reserva y no sé cuánto. El punto es, eventualmente tienes la Convención de los Derechos del Niño, tienes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que efectivamente reconocen que la dignidad y los derechos son inherentes a todo miembro de la familia humana, ¿no? Ok, La Convención de los Derechos del Niño y abarca dentro de su ámbito de protección al concebido porque precisamente refiere que no se puede distinguir en materia de derechos por razón de nacimiento, refiere que todo niño, es decir, todo ser humano menor de 18 años, creo que así lo define, es decir, dentro de la definición desde luego podrías incluir al concebido, que todo niño tiene derecho inherente a la vida y a su protección y demás, y es importante precisar que respecto de ese derecho a la vida regulado en esta convención, no se hace distinción sobre si ya nació o no, como sí se hace, por ejemplo, del derecho al nombre, ¿no? Que el derecho al nombre dice que se tendrá desde que nace, el niño lo tendrá desde que nace. Entonces, la lógica, digamos, interpretativa es que efectivamente el concebido encuentra protección en el parámetro de regularidad constitucional. Entonces, tienes estos criterios de la Corte Interamericana que restringen la protección del derecho a la vida del no nacido, y tienes estos que lo abarcan o lo incluyen dentro de la protección expresa del derecho a la vida y a su protección. La pregunta es, ¿qué interpretación usas, no? Pues nuestro mandato constitucional es que la que mayor proteja, y la que mayor protege es la que protege a los dos sujetos principalmente involucrados pues, en este merequetengue del aborto, que son el concebido y su madre, que yo diría que tendríamos que, desde luego, reivindicar el papel del padre, no como ay, pobrecito, se lo merece, sino, oye, él también es responsable y también le corresponde. No es una tarea solo de la mamá de, ay, ella tiene que ver qué hace con su hijo, no. O sea, ahora sí que el trabajito lo hicieron los dos y a los dos les corresponde asumir la responsabilidad de cómo ejercieron su libertad, ¿no? ok, perfecto. A ver, relacionado a esto, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en su momento estableció una política que se llama la política de la Ciudad de México, por medio de la cual se hace una restricción para hacer financiamiento en aras de promover el aborto en el continente, ¿no? Fuera de Estados Unidos. Esta política pues ha sido manoseada, ¿no? Por los presidentes que van entrando y saliendo. Normalmente los republicanos la asumen con fuerza, llegan los demócratas y la descartan, ¿no? En su momento, pues Donald Trump le dio mucha fuerza, la tomó con mucha fuerza, le quitó todo el financiamiento federal a IPPF. Biden entra y prácticamente se los duplica del que tenía Obama. En sus primeros 100 días, Biden le duplica el financiamiento a promover el aborto. ¿Tú consideras que el derecho internacional falla en permitir que un país promueva la despenalización de delitos en otros países? Y para esta pregunta te pongo el mismo ejemplo. ¿Sería lo mismo si hubiese un país activamente financiando que, por ejemplo, el terrorismo sea legal en sus países vecinos? ¿El derecho internacional nos ha fallado aquí? Pues yo creo que, digamos, sí hay un problema, tampoco voy a fingir que soy experta en derecho internacional, pero en términos de soberanía, que ya sé que es una palabra ya muy manoseada, dicen por ahí que ya no tiene el mismo contenido. Efectivamente, podemos decir, hemos entrado a esta tendencia un poco hacia la globalización, incluyendo en temas jurídicos, de derechos y demás.
La pregunta es si eventualmente esa tendencia a la uniformidad, que todos estemos y pensemos igual, no es sacrificar la identidad de una cultura, ¿no? Al final de cuentas, a mí me parece que hay un tema de fondo importante y digno de un análisis profundo, porque efectivamente, pues estamos viendo esta parte de el argumento o el problema de temas constitucionales, ¿no? De ¿qué pasa si un órgano no legitimado democráticamente, como un tribunal constitucional, anula una disposición legal que emitió un órgano legitimado democráticamente como una legislatura? Ahora, vete al, ¿qué pasa si un órgano que no tiene la menor legitimidad democrática más que por acuerdos que hizo el titular del Ejecutivo con ratificación del Senado, pues va imponiendo agendas con una ideología particular imperante en naciones que realmente no gestaron desde dentro esa ideología, sino que les está viniendo impuesta desde el ámbito internacional, ¿no? Me parece que hasta ahí podría dejar mi análisis porque no te puedo decir, pues se viola tal tratado así, pero creo que si nos vamos un paso atrás y lo vemos con una perspectiva más amplia teórica, ese es un problema que yo le veo a este tema. Sí, partimos de la base que estamos viviendo en dos semidictaduras, la de AMLO y la de la ONU prácticamente. Luego, a ver, por ejemplo, la ONU identifica el aborto como un medio de reparación ante violencia sexual. ¿El aborto repara una violación? Muy bueno. Yo fíjate que sobre eso en el debate este que platicabas, ¿no? Me insistía mucho la compañera sobre, bueno, y el tema de la violación. Yo decía, mira, no voy a abordar ese porque para mí el primer problema es el aborto voluntario, oye, sin necesidad de justificación puedo impedir que mi hijo nazca, ¿no? Ahora, ella insistía en el tema de la violación y yo le decía precisamente, a ver, ¿qué opino del tema del aborto en la violación? Personalmente, yo bajo ninguna circunstancia, digamos, apoyo o fomentaría que una mujer practicara un aborto. Pero me parece que la postura que toma el derecho podría entenderse, no sé si justificarse necesariamente, pero podría entenderse desde esta perspectiva. A mí me parece que el ordenamiento jurídico en los casos de aborto por violación y las otras causales, ¿no? Riesgo de vida de la madre, etcétera, reconoce que estamos frente a un dilema ético. ¿Y cuál es la esencia del dilema? Que no hay una única respuesta para solucionarlo. Digamos, no es un conflicto en el que con determinados sentidos se resuelve. Es un dilema precisamente porque no hay una solución. Tienes que elegir dentro de una gama de posibilidades de acción la que consideres menos gravosa, dado tu circunstancia específica. Entonces, ¿qué hace el derecho? Reconoce que la mujer que se ubica en ese supuesto, vayámonos al caso de la violación, se encuentra precisamente ante un dilema, porque el dilema es muy claro. El dilema es, le impido nacer a mi hijo que está ahí. Uno, no es solo mi hijo, no es hijo de mi violador. Otra, está ahí totalmente en contra de lo que yo quería, digamos, me transformó la vida de un día a otro sin que hubiera mediado mi voluntad, mi consentimiento para que eso sucediera. Entonces, la pregunta es, ¿regreso, entre comillas, las cosas a como se encontraban antes de lo que sufrí, de la violación? O, pues, dejo que nazca y ya se lo doy en adopción, lo mantengo, lo que tú quieras, ¿no? Digamos, el punto es, si dejo que nazca, pues al final sí voy a tener un hijo de mi violador, ¿no? O sea, es algo indeseable. Pero si lo aborto, también es indeseable porque estoy privando, o sea, estoy impidiéndole nacer a mi hijo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, no hay una única respuesta. Yo creo que el derecho reconoce que está frente a un dilema la persona y dice, ¿sabes qué? La decisión que tomes, si es impedirle nacer a tu hijo, es un delito, ¿no? Eso que quede muy claro, es un delito, pero no voy a ejercer mi facultad punitiva, no te voy a sancionar, no te voy a meter a la cárcel, no te voy a perseguir, porque estás frente a un dilema en el que solo tú sabes qué consecuencias vas a asumir frente a la situación en la que te ubicas, ¿no? Entonces, que eso yo creo que se llama causas de exclusión al delito, ¿no? Se llama. Pues en no este sé. caso son delitos no punibles. Se reconoce que estamos frente a un delito. Hay una vulneración concreta al bien jurídico tutelado, que es la vida del no nacido, pero no te voy a imponer una pena porque reconozco que estás en un dilema y que no hay una única respuesta que yo como Estado te debe decir, esta es la buena. Que por ejemplo, ¿eso es para los que debatible? nos ven, Sí, pero creo que es una postura razonable, digamos, explicativamente se puede justificar más allá de el Estado persigue a la mujer que ejerce su sexualidad libremente, ¿no? Eso me parece una reducción bastante corta de miras.
que, por ejemplo, para los que nos ven, sepan que en países como en Estados Unidos ya hay muchos casos documentados donde el aborto ha sido una facilidad para los violentadores sexuales. Hay muchísimos casos donde, por ejemplo, en los casos de los familiares que abusan de las menores de edad, abusan de ellas en casa constantemente y las llevan a abortar constantemente. Y pues la Oye, evidencia ¿qué sí, tal de la violación. los proxenetas o estas personas también? Sí, Pues ya, también. O sin sea, problema, el ¿no? aborto en muchos lados se ha vuelto una forma de eliminar la evidencia de que hubo una violación. Porque Digo, ¿cómo y compruebas justo una más allá de violación de eso, hace 10 años? Pues con un no hijo. es O sea, exactamente, es así, ahora sí que ahí tienes la prueba, ¿no? Pero el punto más allá del tema probatorio es reconocer que el aborto no soluciona la violación, ¿no? De claro, alguna manera permite a la mujer regresar a la situación como si nada hubiera pasado y podría llegar a ser entendible, me imagino, psicológicamente, desde muchas perspectivas, y pues, entiendo que eso es lo que quieras. Si comparto o no tu decisión es punto y aparte, ¿no? Pero, digamos, puedes entender que la mujer diga, yo quiero borrar lo que pasó en todos los sentidos, pero el derecho sigue reconociendo que ahí hay una vida humana y que se está cometiendo un delito. Pero es un claro. delito que deciden no sancionar, ¿no? Ok. Y a ver, ya para finalizar, una última pregunta. Primero, ¿consideras que una acción que justo lo que promueve es destruir una vida ajena puede ser justa si se está condicionando y se está contraponiendo contra expectativas de vida contingentes de una persona que pueden ser o no? O sea, puede que una mujer piense que por abortar le va a ir en la vida excelente y se va a ir a estudiar alemán y todo, y a la mera pues, no pasa. Es una acción justa y nada más para complementar. ¿Por qué ha habido tanto rechazo de los colectivos y de las ONGs que promueven este tema? ¿Por qué ha habido tanto rechazo al conocimiento científico, a llevar la charla al conocimiento científico y a los hechos en general? Yo creo que son muchos factores, ¿no? O sea, primero, yo no me atrevería a calificar el aborto como algo justo bajo ninguna circunstancia, ¿no? No creo que pueda predicarse justicia respecto de impedirle a un individuo frágil, inocente y necesariamente dependiente de otros que, pues, que deje de vivir, ¿no? O sea, impedirle nacer, impedirle llegar a este mundo, impedirle siquiera aspirar a esa libertad que hoy nosotros gozamos, ¿no? Y que queremos exigir al grado tal de impedirle nacer. Me parece que no hay manera de calificarlo como justo. Ahora, ¿qué factores juegan para esto? Pues creo que precisamente tiene que ver, uno, con que ya han hecho muy popular los eslogans y los eufemismos, de manera que, pues una mayoría que por razones diversas no le interesa mucho meterse a estudiar a fondo los asuntos y dice, pues ya me convencieron, ¿no? O ahora sí que a mí que me importa. Por la postura que quieras, ya es más fácil decir, pues sí lo apoyo, para no meterte en vericuetos. Creo que esa es una parte, ¿no? Que ya cuentan con no me atrevería a decir mayoría, porque siempre está la mayoría silenciosa que precisamente por el impacto de hablar de estos temas, a veces no todo el mundo se atreve a decirlo, como te platicaba hace poco, un amigo que me escribió en mensaje, aparte, así de, oye, me gustó mucho tu artículo, pero no, pues dentro de todo no te voy a dar like, porque ya sabes cómo se ponen. Que no te preocupes, o sea, para mí esto no es un tema de ganar likes ni popularidad, te aseguro que lo que menos me da esto es popularidad. Lo que genera, pues, más allá de eso, a mí lo que me interesa es sembrar pensamiento crítico en quienes no se han dado a la tarea de reflexionar este tema por la razón que tú quieres. Pero creo que esa es una, ¿no? Eventualmente hay muchos que se creen convencidos porque han comprado los eslogans, ¿no? Esos que yo diría, pues, son más inocentes en todo esto que otra cosa, en el sentido de, pues no les ha interesado y pues sí, ya, ¿para qué me peleo, no? Otros son, pues esta parte de financiamiento que trae un empuje importante de insistir, y la verdad es que el reconocimiento que en el plano científico no hay forma de ganar el debate. O Sí, sea, ¿no? la evidencia de que estamos frente a un individuo perteneciente a la especie humana y único y distinto de su madre es clara, es contundente, ¿no? Entonces, pues lo que hacen es trasladar el debate a lo lingüístico, ¿no? No es que es persona. No, bueno, es que, bueno, al dolor.
es que no le duele tan, al latido del corazón, ¿no? Pero como dice Ben Shapiro en una de sus intervenciones sobre el aborto, refiere, es que cualquier criterio arbitrario que le impongas para determinar en qué momento es valiosa la vida del no nacido, no se sostiene respecto de un adulto, ¿no? Oye, pues es que no siente. Bueno, entonces podemos matar a alguien que está en un coma del cual podría despertar. Pues no, ¿verdad? Entonces no se sostiene. Oye, es que no le late el corazón todavía. Oye, entonces podemos matar a alguien que tiene un marcapasos porque depende de un factor externo para que late su corazón, ¿no? Es decir, cualquier criterio arbitrario que pretendas imponer para determinar cuándo vale esa vida no se sostiene respecto de un adulto, entonces justo es un criterio conveniente para quien quiere impulsar una agenda concreta, ¿no? O Stephen Hawking, ¿no? De que no podía subsistir por sí mismo, necesitaba máquinas y pues ya por eso Exactamente, ya entonces no era ya vida, ¿no? no es valiosa su vida. Ok, pues No tiene perfecto. sentido. Pues muchas gracias, Diana, por esta plática. La verdad, muy claro. Yo pienso que tus ideas son muy, muy contundentes. Y pues ojalá que las personas que nos vean pues, se queden con algo, sea que lo compartan o no. La verdad es que estar de este lado, pues te cuesta mucho, te cuesta amigos, que me pregunten a mí cuántos amigos no me ha costado estar de este lado. Pero bueno, ahora sí que hacer lo correcto no es lo fácil, no es siempre fácil, por eso es hacer lo correcto. Y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas Ha sido un gracias a placer ti. tenerte a ti. Y ojalá aceptes más invitaciones futuras y nos compartas alguno de tus artículos para que los promocionemos en nuestra página. ¿Ok? Yo feliz, la verdad es que me encanta el chat y nada más ahora sí que por conclusión, primero, insisto, muchas gracias por la invitación y pues por tener interés en lo que pueda yo tener o no que decir. Y por otra parte decir, insisto mucho, este no es un debate cerrado, este no es un diálogo que ya se dé por terminado, esta parte de la discusión no es si de aborto o no, sino si legal o clandestino, no es cierto. La discusión es, efectivamente estamos frente a un derecho o no, y si sí, reconozcamos las consecuencias de esa decisión, porque entonces adiós universalidad de los derechos humanos o la visión colectiva de los derechos y a ver de cómo nos toca, ¿no? Porque ahorita son los no nacidos y después quién sabe quién va a ser, ¿no? Después voy a Entonces ser yo. tengamos eso presente. O yo, no, eso con la es... gente café como yo. Ay, no. La verdad es que razones, categorías, insisto, categorías arbitrarias va a haber muchas, pero dignidad hay una sola y la tenemos todos si es que queremos vivir en un estado con paz, libertad y justicia. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos vieron y pues, ahora no puede estar Abraham con nosotros, pero como él siempre dice, recuerden que el socialismo no funciona y a los hechos no les interesan tus sentimientos. Que estén bien, buenas noches. Ay, buenas noches.